Quizás usted ha escuchado de esta historia, de esta pareja, de Elizabeth y Zacarías, que llegan a ser los tíos de Jesús, ¿verdad? Porque para contarles el final de la historia, ellos llegan a tener a un hijo llamado Juan, que es Juan el Bautista, que es primo de Jesús. Así que ellos son los tíos de Jesús. Y no sabemos más nada de ellos, excepto lo que encontramos en este capítulo de Lucas. Así que hay que rellenar un poco los detalles o usar la imaginación. Pero de lo que podemos destacar, de lo que la palabra nos dice acerca de ellos, es que esta es una pareja que se llaman Elizabeth y Zacarías. El versículo 6 nos dice un detalle, o sea, un detallito, pero tremendo detalle, que dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Entonces, ¿qué calidad de personas eran? O sea, no está diciendo, o sea, son buenos, son servidores del Señor, sino están diciendo de que son rectos e intachables. No son palabras menores. Yo quisiera que me dijeran eso de mí, pero no, o sea, si soy honesto, ya yo me descalifico de esa categoría de persona. O sea, yo trato de ser recto en lo que hago, en cómo hablo, en cómo me comporto. Lo intachable, bueno, wow, ¿qué significa ser intachable? Es como que sin mancha, sin falla, o sea, uno diría casi perfecto. Pocas personas en la Biblia son así. Uno era Noé, que era de esa categoría de persona. Otro era Job. ¿Recuerdas de Job? Que eran personas de alta categoría. Y dice que obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ahora, no significa que eran perfectos, porque es perfecto solo era Jesús. Él era el único que pudo cumplir al 100% todos los mandamientos, como, ¿verdad? El hermano Aquilino hablaba un poco de los 613 mandamientos que hay en la Torá. O sea, no eran perfectos en el sentido como Jesús, pero si podemos poner una categoría menos que Jesús, ahí están Elizabeth y Zacarías. Otro detalle que nos menciona la palabra aquí es que no tienen hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. O sea, son mayores de edad. Estaba hablando de unas personas de 30 o 40, 50 años. Estaba hablando de gente de 60, 70, 80 quizás años. Y además de que son avanzados en edad, Elizabeth es estéril y la razón por la cual nunca han podido tener hijos. Pero aún sabiendo eso y sabiendo que en la antigüedad, quizás no hoy en día, no es visto con tanta urgencia o importancia tener hijos. Hoy en día, ¿verdad? En nuestra era moderna, la gente se enfoca más en sus carreras, en sus negocios, y bueno, si tengo tiempo, cuando
esté más avanzado posible puedo tener un hijo, pero no es parte de la cultura hoy en día. Como lo era en la antigüedad tener hijos era casi necesario para vivir. Era no solamente por lo emocional de uno querer tener un hijo y todo eso y lo bello que es, pero también por cómo tener un hijo era tu seguro de vida, era tu seguro tú dependías como familia, como familia. Ese hijo es quien te va, el que va a trabajar contigo, el que te va, cuando estés viejo te va a cuidar, cuando te enfermas, porque a veces no hay seguro médico como hoy en día, ¿verdad? El seguro médico era la familia, era tus hijos, era quién va a cuidar al papá, quién va a cuidar a la mamá, quién va a trabajar, quién va a seguir el negocio, quién va a seguir la herencia, el nombre de la familia, que todo eso era en la antigüedad algo sumamente importante. Y alguien o una pareja, una familia que no tenía hijos eran vistos como algo hicieron, ¿verdad? Son malos, son castigados, por alguna razón, ¿verdad? No tienen hijos. Pero en el caso de ellos podemos ver que ellos no están maldecidos o fueron castigados y parte de su castigo es no tener hijos. Todo lo contrario, la palabra nos dice que ellos son gente intachables, ¿verdad? Nos dice que son rectos. Si alguien se merecía tener hijos, eran ellos, ¿verdad? Estas son los tipos de gente, de parejas, de familias que merecen tener hijos. Pero por alguna y otra razón, Elizabeth es estéril y por causa de eso no han podido tener hijos. Pero algo de ellos, y el detalle que vemos después en el versículo 8, en Lucas 1, nos dice esto. Dice que un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Oh, tenemos un detalle de Zacarías. ¿Qué es su oficio? Es un sacerdote, no de la iglesia católica, sino del templo de Dios. Servía en el templo de Dios. Hoy en día quizás, si lo podemos hablar en lenguaje moderno, un día le tocó el turno de ser ujier, Zacarías, en la iglesia, ¿verdad? Como lo sugieres aquí, ¿verdad? Que se turnan, ¿verdad? Una semana es una pareja, la otra semana es otra pareja. Pero aquí le llegó el turno de ser sacerdote, de trabajar en el templo, a Zacarías. Y luego dice, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. ¿Qué nos dice estos detalles de Zacarías? Primero tenemos el detalle de que son intachables y son gente recta. Ya con eso se llevan 5 estrellas. Pero además de eso, Zacarías, acuérdense, en su edad avanzada, sigue sirviendo en el templo de Dios como sacerdote. ¿Verdad? A la edad avanzada. Pero otra cosa que sabemos de ellos es que no tiene hijos. Quizás, aquí estoy, ¿verdad?, poniendo mi opinión, pero quizás, ¿verdad?, cuando en este encuentro, durante su vida matrimonial, cuando buscaban tener este hijo y no sucedía, era muy fácil ellos
resignarse contra Dios o preguntarle a Dios o cuestionar a Dios o hasta irse en rebelión contra Dios, porque ellos podían decirle a Dios: mira, hemos sido rectos e intachable contigo, ¿y qué nos has dado como resultado de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad a ti? Nada. No nos has dado lo que tanto hemos querido. Podía haber sido una reacción de ellos, una forma de pensar. Pero no. Lo que vemos de Zacarías es que él sigue trabajando en el templo, sigue como su oficio de sacerdote en el templo. Aún en su edad avanzada, aún cuando no ve que Dios responde a su deseo o a su necesidad, siguen constante con Dios, a pesar de no tener lo que ellos quieren. Al inicio, pues muchas cosas, no solamente en una relación, pero en todo. Hoy en enero los gimnasios están full, ¿verdad? Porque voy a perder peso, este es mi año de perder peso, y sí, y ya. Si usted ve, cuando empezó enero hasta hoy, yo les aseguro que el porcentaje ha bajado ya. Desde la primera semana hasta o sea, no ha terminado enero, pero les aseguro que el porcentaje de, si el gimnasio habían 100 personas el 5 de enero, mañana va a haber al menos va a bajar a 80. Si había 100, y no quiero decirles qué va a pasar en mayo, va a haber 50, la mitad. Porque al inicio, el arranque, hay es fácil el arranque al inicio, ¿verdad? La primera chispa, la primera emoción, cualquier cosa, repito, sea un noviazgo, ay sí, ¿verdad? Una pareja, ¿verdad? Ay sí, y después 6 meses después se odian. Porque no todo el mundo se casa con su novio, ¿verdad? Para eso es el noviazgo, para ver si comparten, y si no, a ver, pruebo otro. Igual, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Sí, yo voy a perder peso, sí, voy a, lo que sea, voy a empezar a hacer esto, sí, ¿verdad? Los primeros días son, pero donde uno mide, ¿verdad? Donde uno ve las pruebas, es 1 año, 5 años, 10 años, sigue ahí, sigue en el gimnasio, sigue comiendo bien, sigue el noviazgo que empezó con mucha, ¿verdad? Mucho romanticismo y mucho mariposas y no sé qué. Sigue 50 años después, ahí le digo: wow, esa es la constancia. Eso es constancia. Y en el versículo 10 dice que cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, porque ¿cuál era la tarea de Zacarías aquí? De encender el incienso del altar, ¿verdad? Como es en el templo, el altar del incienso, en el lugar no santísimo, sino en el lugar santo. Dice: cuando le tocó, llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Y en esto, un ángel del Señor se apareció. Mi pregunta es, porque otra vez hay que imaginarse, no nos dice claramente en los versículos, pero ¿cuántas veces no habrá hecho esto Zacarías? Al menos, yo con mucha certeza puedo decir que esta no es su primera vez haciendo esto. ¿Estamos de acuerdo? No es su primera vez que está haciendo esto. Entonces, al menos
por lo menos podemos decir que lo ha hecho al menos una vez, pero yo voy por decir que lo ha hecho como 20 veces, al menos, ¿verdad? Quizás 50 veces, quizás 100 veces, qué sé yo. Pero mira lo que pasa, en lo común en un acto que él solía hacer muchas veces, algo pasa que no había pasado jamás. De esto sí, aunque la palabra no nos dice exactamente así, pero yo puedo decir con mucha certeza que lo que le pasó en este día jamás le había pasado. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo lo que eras, ¿verdad? Aunque la palabra no nos dice, pero podemos llegar a la misma conclusión, que lo que le pasó en este día nunca le había pasado. Aunque el acto quizás lo había hecho cientos de veces, pero lo que pasa en este día es distinto. ¿Y qué es lo distinto? Que se encuentra con un ángel del Señor y se le aparece a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Sí, entonces ven, ¿cómo puedo estar seguro de que esta es la primera vez que esto le pasa? Porque se asusta. Porque si le había pasado otra vez, no se asusta, dice, hola, ¿cómo estás, Gabriel? Tenía tiempo sin verte. Esta es la primera vez que le está pasando esto. Cualquiera se asusta, Dios mío. Yo nunca he visto un ángel, pero yo me imagino que es una experiencia única que no sé, o sea, puedo especular muchas cosas. ¿Por qué se llena tanto de temor, de miedo? Quizás no se ve como un humano, quizás se ve como algo distinto. O no sé si por la tanta luz, o no sé. Pero hay algo que le causa temor. Dice que el temor se apoderó de él. Y dice el ángel, le dice, no tengas miedo. Y no es solo a Zacarías, porque yo creo que cada vez que un ángel se le aparece a alguien, esas son las primeras palabras de los ángeles. No tengan miedo. Siempre son sus primeras palabras. Porque algo tiene que uno dice, Dios mío, que te da miedo. O sea, algo tienen que a uno le provoca temor. Y por eso ellos tienen que decir, no está bien. Es como que si le entra en la medianoche en su casa el equipo de SWAT, ¿sabes? De la policía, todos trajeados así con armas y de negros, y uno dice, ay Dios mío, llegó la mafia aquí. No, somos los policías, tranquilo, todo está bien. Estamos aquí para, ¿verdad? Pero es un detalle, pero interesante. El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Ahora, mi pregunta es, ¿Zacarías oró la primera vez esta oración el día anterior? Vamos otra vez, ¿verdad? No nos dice la palabra con detalles exactamente, pero podemos llegar a un razonamiento lógico. ¿Cuántas veces ustedes creen que Zacarías y Elizabeth oró por tener un hijo? Muchas veces, ¿verdad? Todas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No nos dice la palabra porque podría haber sido una vez, la noche anterior. O sea, es posible, pero ese porcentaje es 0,0000001. Todos estamos de acuerdo que con un 99.9% que ellos habían orado muchas veces esta oración. Pero ¿qué le dice el ángel? ¿Verdad? Le dice el ángel, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Entonces, significa esto que
la oración de ellos es finalmente contestada. Podemos decir otra vez, porque no sabemos las edades, no sabemos cuándo empezaron a orar por esto, pero vamos a decir unos años y años después de su primera oración, ¿verdad? De que ellos como pareja le pidieron a Dios por esta petición. Fue contestado años y años y años y años y años después. Y le pondrás su nombre Juan, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, ni será lleno del Espíritu Santo, aún antes de su nacimiento, para que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Qué tremenda anuncio, ¿verdad? Tremendo anuncio del ángel. Que por esa petición por la cual ellos están orando años y años, Dios, y no es que Dios no lo había escuchado hasta ese día, porque Dios no es sordo, ¿verdad? Tenemos un Dios que todo lo escucha, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y Dios sabía este anhelo que ellos tenían por años. Pero fue ese día que Él decidió conceder y responder a su oración. Y eso es lo interesante, como dije, que este día no pasó, antes de este momento, era un día normal, un día común. Estaba haciendo lo que Él hacía por muchos años, sirviendo al Señor, ¿verdad? Como hacemos aquí, ¿verdad? Los que vienen a limpiar, ¿verdad? Igual le toca una semana a uno, o esta semana le tocó vamos a ir a Hexa, y hasta aquí, y de repente ve un ángel aquí. O cualquiera, pero no hizo nada, se presentó en lo común y lo corriente, haciendo lo que siempre hacía, y ahí se apareció Dios. Pero el detalle es en la constancia de Zacarías, porque si Zacarías se hubiese renunciado y dicho, ¿para qué servir más? ¿Para qué seguir haciendo esto si Dios no me escucha? No ve al ángel, porque ¿dónde se le apareció el ángel? En el templo. No ve, y si no ve, no escucha, y si no escucha, no sucede el milagro. Pero el detalle, la pista más grande fue en la constancia de Zacarías y Elizabeth, porque no podemos dejarla a un lado tampoco. Fue en su constancia, el día tras día, año, mes tras mes, año tras año, haciendo, y me imagino, otra vez estoy suponiendo, no nos dice la Biblia, pero me gusta usar mi imaginación, que año tras año Zacarías veía a Dios obrar en las familias alrededor de él, ¿verdad? Escuchaba noticias de que, Bárbara quedó embarazada después de 20 años. Le sanó el hijo de Josefina, que estaba paralítico por 10 años. ¿Cuántas historias, testimonios no había escuchado Zacarías en su transcurso de su servicio al Señor?
como Dios proveyó a Josuelito. Wow, como Dios hizo allá. Y a todo el mundo bendecido. Pero lo que ellos como familia deseaban de Dios, nada que nada. Como se le perdió al correo mi dirección, ¿cómo se llama? El mailman, el cartero. Se le perdió mi dirección. Todo el mundo le llega paquetes celestiales. Y a nosotros, nada. Pero otra vez, ¿qué podemos destacar de Zaqueo y Elizabeth? Su constancia, de a pesar de que todo el mundo, ¿verdad?, ganaba la lotería. Pero ellos nunca se rajaron, nunca dijeron, ¿sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué más? No, Zaqueo dijo, aún en su vejez servía al Señor, ¿verdad? En el templo, haciendo lo que haceres. Y Dios un día decidió honrar su constancia. Su fe, parte de todo eso, ¿verdad? Viene en el paquete. Dios honró su constancia. Y le dijo, no tengan miedo. Van a tener hijo, y se llamará Juan. Pero ¿qué fue la respuesta de Zacarías? En el 18 dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Vino la duda, ¿verdad? Y, cualquiera dudaría. Porque son unos viejitos teniendo hijos. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Aquí vemos, aunque eran intachables y rectos, no eran perfectos. Porque aquí vemos un poco de imperfección en Zaqueo. Porque ¿qué sería la respuesta? Zacarías. ¿Cuál sería la respuesta perfecta? ¿Verdad? Amén, sí Señor, así como tú digas, así se hará. Yo lo recibo, sí será. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Más espiritual, más perfecta, pero no. Dice, ¿cómo puedo estar yo seguro de esto? Que dice Gabriel, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Contestó el ángel, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Porque no, ¿verdad? No creyó a la palabra de Dios. Pobre Zacarías. No va a poder dar testimonio de lo que ha visto y ha escuchado. ¿Verdad? No va a poder decirle a nadie. Yo me imagino a la abuelita, la abuela Mireya, la abuela de mi esposa, que si eso le pasara, que si Dios le diera como castigo, ella se revienta porque es una mujer que no puede dejar de hablar. Era una mujer que le hablaba a cualquiera que pasaba, no importa si no hablaba español, si era un chino, un ruso, un americano, ella le sacaba labia a cualquiera, hasta con el perro, los gatos, los pájaros, le hablaba. Y me imagino si Dios le hubiese dado esto a ella se revienta, se explota, porque tiene que decir, tiene que contar. Sería como... Ahora, si esto se me pasara a mí, no importa. Está bien. Pero no, o sea, entonces a Zacarías, Dios le dice, al ángel le dice, por causa que tú no creíste la palabra, te voy a cerrar la boca para que no metes más la pata en la boca, ¿verdad? Porque
Por, por, porque él dijo, ¿verdad? Al inicio, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque abrió su boca y ahí se metió en problema. Entonces dijo el Señor, ¿sabes qué? Esa boca tuya te va a meter en problemas, vamos a cerrártela para que no pierdas esta bendición, ¿verdad? Aún en el castigo hay gracia, hay misericordia de Dios. Desde el huerto de Edén, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dios le iba a Adán y Eva por causa de haber comido de este fruto, serán echados del huerto, pero lo hizo, a la misma vez fue consecuencia, pero a la misma vez fue misericordia, porque no, si los dejo ahí, van a comer del árbol de vida, ¿y qué pasa? Vivirán para siempre en pecado. Entonces, aún en medio del juicio, Dios extiende misericordia. Y en el caso de Zaqueo, él dice, esa boca te va a meter en problemas, mejor te la cerramos. Zacarías, Dios mío, Zaqueo, Zacarías. Zacarías le cerraron la boca. Mientras tanto, dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que ahí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Yo supongo, otra vez, tengo que usar un poco de imaginaría, porque no nos dice exactamente con detalles, pero yo creo que Zaqueo era un hombre que le gustaba hablar. Porque cuando dice que él salió y la gente dice que no está hablando, algo está pasando aquí. Es como que si yo saliera y empezara a hablar a todo el mundo. Usted diría, ¿qué le pasó a Víctor? Algo pasó, ¿verdad? En este caso es lo inverso. Un hombre que le gustaba hablar, ahora Dios le cierra la boca y cuando él sale, me imagino lo que la gente esperaba, ¿verdad? Que le contara a Zaqueo, ¿verdad? Algo, un cuento, pero no puede decir nada. Y cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Mira, el detalle del servicio de los sacerdotes no era de 1 hora, 2 horas o media hora. Eran días que le tocaba el turno. Y a veces, ¿verdad? Nosotros nos quejamos de que tengo que venir 1 hora y limpiar. Zacarías tenía que dejar su casa y quedarse por varias noches en el servicio del templo, porque eso era un servicio día y noche. Entonces, poco después su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Oye, ¿usted cree que no le afectaba el no tener hijos a esta familia, a esta pareja? Que dice, ella sentía vergüenza. Pero aún así, que dice la palabra de Dios acerca de ellos, eran rectos e intachables. Y con toda su vergüenza y toda su quizás dolor de no poder, vemos su constancia en esta pareja, en la constancia de Zaqueo, que trabaja y sirve al Señor a pesar de que, mira, ahí viene el viejo Zacarías, ahí viene el viejo Zacarías, el viejo Zacarías que no tiene hijo, ¿verdad? Y él, me imagino que lo escuchaba, pero no, seguía sirviendo al Señor, no importa lo que dice la gente, no importa lo que pasa. Yo seré fiel porque él conocía al Dios a quien servía. Que a pesar que si le bendecía con ese deseo, que si no, aún así el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era digno de ser alabado y él lo iba a honrar con toda su vida. Hay algo en la consistencia o constancia
que le da a Dios la oportunidad de mostrarle o de mostrarnos cuán poderoso es Él. Hay algo otra vez en la constancia, en nuestra constancia, que le da a Dios la oportunidad de mostrarnos cuán poderoso es Él. Ahora mira la respuesta. Una historia muy similar y muy paralela, pero con una respuesta distinta. ¿Se acuerdan de María, la mamá de Jesús? Tuvo un encuentro parecido como la de Zaqueo, Zacarías. En el versículo 30 de ese mismo capítulo de Lucas, el ángel, y es el mismo ángel Gabriel, le dice a María: no tengas miedo, otra vez, porque estos ángeles dan miedo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Mira la respuesta de María. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Ahora, si comparamos las respuestas de ambos, parecen iguales, pero no lo son. ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Le dije: ¿cómo podré estar seguro de esto? Esa es una respuesta de duda. ¿Cómo podré estar seguro? ¿Cómo podré estar seguro? La respuesta de María no es de duda, sino de intriga. Ella no duda que puede suceder. Ella solo quiere saber cómo va a pasar. No le dice ¿cómo podría suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Porque en el caso de María, ¿verdad?, estaba comprometida con José, pero aún no se había consumido el matrimonio, no se habían casado aún. Y obviamente, ¿verdad? ¿Me puede explicar un poco mejor cómo es la respuesta de María? Voy a quedar encinta, ¿ok? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Verdad? Porque tengo que acostarme con mi esposa, tengo que romperse, tengo que fornicar, ¿verdad? Porque no están casados todavía. O sea, es una pregunta, ¿verdad?, de intriga, ok, Señor, ¿cómo va a pasar? Y la pregunta o la respuesta de Zacarías era: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Como dudando de que, ¿cómo podré? Asegúrame. Necesito saber más información para saber si puedo en verdad confiar en esto. Y la respuesta de María no es: necesito más información para ver si puedo confiar en lo que me estás diciendo. Solo que es: yo confío en lo que me estás diciendo. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque a los fornicarios y a los adúlteros le esperan una lluvia de piedra, ¿verdad? Entonces el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos se pueden dar gloria a Dios por eso?
Que para Dios no hay nada imposible. No es imposible para Dios que una virgen pueda concebir. De igual que no es imposible para Dios que una vieja estéril pueda concebir. Así que ustedes, hermanas, señoras, que ya su cuerpo dijo, chao pescado, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Así que, si me tengo un hermanito en estos días, Dios mío, un hermanito ahí, pasaron de aniversarios, después vienen los hermanitos. Entonces, en el 38 dice, la respuesta final de María es, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Esa es la respuesta, ¿verdad? Más espiritual, diríamos, ¿verdad? La más honrosa. Haga conmigo como usted ha dicho. Ya que el ángel le dijo, ¿verdad? Como que, explícame un poco cómo va a suceder. Ok. Que se haga como me has dicho. Ahora brincamos para ya terminar al 59. Ya Elizabeth dio a luz y dice, a los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Ustedes, mamás y papás que han tenido hijos, cuando usted llegó al nombre que le iban a dar a su hijo, ¿había acuerdo o desacuerdo? Desacuerdo por aquí, desacuerdo por allá. Es un tema un poco delicado, ¿verdad? Porque solo hay un nombre, no se puede. Aunque es verdad que llegan al compromiso de, bueno, el nombre es el segundo nombre, pero hay un nombre que es el primero. Pero aquí le querían poner el nombre, no Zaqueo, Zacarías, al niño, porque esa es la costumbre, siempre era la costumbre de darle el nombre del papá al niño. Pero claramente el ángel le dijo a Zacarías el nombre que iba a tener el niño. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Juan era el nombre que ya Dios le tenía para ese niño. Y la mamá le dijo claramente, no, ese niño se va a llamar Juan. Pero dice, pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Mira esto, no importa lo que usted está esperando o deseando de Dios, no importa si nunca ha pasado en su familia, si nunca ha sucedido, si ya es muy tarde, no escuchan las voces de aquellos que dicen, esto no pasa, esto no sucede. Usted solo créele a la palabra de Dios, créele a Dios. Que si nunca ha pasado en su familia, siempre hay una primera vez. Que si nunca ha pasado en su historia, nunca, no importa. Lo que importa es la palabra de Dios. Lo que importa es lo que Dios dice. Y lo que importa es la voluntad de Dios en su vida. Así que no se niegue, porque nadie ha hecho esto, no va a suceder. Porque ya no hay esperanza para esa relación. Ya no hay esperanza para X relación. No escucha la voz de la multitud. 62 dice, entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Pobre Zacarías, sigue con la boca cerrada. Ya le dicen,
me imagino a Zacarías, porque ya sabe qué le pasó cuando dudó del ángel. Imagínense si le ponen Zacarías al niño, le cae un rayo encima. Ya le cerraron la boca, le van a cerrar los pulmones si desobedece. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla, un iPad, en la que escribió: su nombre es Juan. ¿Qué quiere decir Juan? Dios es misericordioso y piadoso. Exactamente. Y todos quedaron asombrados. Al instante abrió su boca y se desató su lengua. Recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso. Él dijo: no me pongan ese nombre, no me pongan mi nombre a ese muchacho, porque aunque yo, ¿verdad? Yo soy recto e intachable, por mi duda, por cuestionar a Dios, estoy aquí que cerrado la boca por 6 meses, 9 meses. Y él, ¿verdad? Dice: no, se hará como Dios dijo que se iba a hacer, su nombre va a ser Juan. Y Dios dijo: ahora sí, Zacarías, te abro la boca, cuenta tu testimonio. Y lo primero que él hace es alabar a Dios, como él lo hacía años tras años tras años en ese templo, sirviendo al Señor. Aunque para él no le contestaba a Dios sus oraciones, no le escuchaba a Dios, quizás llegó a pensar, no le importaba. Él vivía una vida de alabanza, de servicio al Dios de sus antepasados, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y Dios honró su constancia hasta el final. Y pudo ver a su muchacho, pudo ver, ¿verdad? Me imagino en el momento cuando Elizabeth le cuenta que vio a María, que estaba embarazada, las dos en ese momento estaban embarazadas. Dice la palabra que Juan saltaba en el vientre de su madre al estar cerca de la presencia del Dios vivo que estaba en el vientre de María. Y Elizabeth contándole: mira, ese niño brincó. Y no sé qué. Porque madres, ustedes, los niños se mueven, ustedes sienten, ¿verdad? Que se mueven, pero algo distinto sucedió en el vientre de Elizabeth, que le digo: esto no fue una patada normal, esto fue una sacudida pentecostal, lo que me sucedió aquí, en este vientre. ¿De verdad? Porque estaba en la presencia del Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ahí, ¿verdad? Vientre a vientre. Y Elizabeth contaba y Zacarías, imagínate, padres, hoy mi cuñado tiene un bebé de 1 mes y pico, ¿verdad? 1 mes. Y bueno, es su primer bebé y están viviendo esa experiencia. Padres, ¿ustedes se acuerdan? De los trasnochos, las noches. Y todo lo que ellos se están enfrentando. Y yo le digo: vaya con Dios. Que Dios le acompañe y le ayude. Entonces ellos están viviendo esa experiencia pero lo bueno es que ellos son jóvenes, tienen 30 y pico, 25, 24, por ahí, 20. Están jóvenes. Ahora, hermanos, un viejito y una viejita de 70 y 80 años. Imagínense ustedes, hermanos, lo que le espera a pobre Elizabeth y Zacarías. ¡Wow! No era fácil. Si no es fácil para uno, que es que uno da luz en la juventud. Por eso Dios es sabio, que cierra la ventana, porque dice: ¿cómo voy a poner a sufrir a esta humanidad de 80 años criando un bebé? ¿Verdad? Por eso Dios es sabio en su creación.
cierra la ventana de las mujeres, ¿verdad? Porque el hombre puede, pues, sembrar toda su vida si quiere. Pero a la mujer se le cierra la ventana. Y Dios es sabio. Pero Dios abrió la ventana de Isabel. Bueno, imagínense, viejitos, criando niños. Pero Dios le dio la fuerza. Y no criaron cualquier muchacho, criaron a Juan el Bautista. El que de Jesús dice, hubo profeta mayor, más grande, ni habrá, que Juan el Bautista. Ese fue el muchacho que ellos criaron al servicio de Dios. Me imagino las historias que Zacarías y Elizabeth le contaba a Juan. Por eso ese muchacho, ¿cómo no te ibas a estar lleno de fervor para el Señor? Lleno de compromiso para el Señor, sabiendo de dónde Él vino, las historias que sus padres le contaron, las historias, cómo eran esos cumpleaños, ¿verdad? El cumpleaños, obviamente estoy diciendo, porque no celebraban los cumpleaños en aquel entonces, pero cómo eran los encuentros familiares. Vamos a visitar a la tía María, ok, juega con tu primo Jesús. ¿Cómo sería eso? ¿Verdad? ¿Cómo sería? Vete a pescar con el tío José y Jesús. Ve ahí que te están construyendo una mesa, una silla. Ve ahí, véalo. ¿Cómo serían esos encuentros, verdad? Entonces, cierro y termino con este versículo. Isaías 40, versículo 27 hasta el 31. ¿Por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dices, Israel, mi camino está escondido del Señor? Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Para los que confíen en el Señor, como nuestros hermanos Elizabeth y Zacarías. Dios le dio fuerzas de donde no los había. Uno, para poder, para que desarrollar ese embrión, ¿verdad? Es embrión en el vientre de la mamá. O sea, eso requiere energía de la mamá y todo lo que eso implica. Y estamos hablando de una ancianita. Entonces, Dios le dio las fuerzas biológicas a esa mujer, biológicos a ese padre. Porque, mira, Elizabeth, Dios no le dio el niño a ella como le dio a María. ¿En qué sentido me explico? María engendró a Jesús sobrenaturalmente. Zacarías tuvo que invitarla a una cena romántica, un vinito. Vamos al cuarto, mi amor. Así sucedió. Ella no concebió sobrenaturalmente como María, que no conoció a hombre. No. Zaqueo tuvo que hacer su parte. Zacarías tuvo que hacer su parte, ¿verdad? Y a veces nosotros nos quedamos sentados esperando que Dios haga todo por nosotros. No, Él hace lo imposible. Lo imposible era con Elizabeth, que era estéril. Él fue ahí, abrió cosas, ovarios. Nuevo, Zacarías, tú estás bien. Así que
Prende las velas, una velita, una musiquita, saca el arpa y haz lo tuyo. Pero si él no pone su parte, se mueren sin hijos. Así que también eso es una lección para nosotros. Dios hace, Dios obra lo que Él tiene que hacer, pero lo que nosotros podemos hacer, también tenemos que poner de nuestra parte. Y ahí en conjunto salió este muchacho, Juan el Bautista. Y mientras tanto Él fortalece al cansado, nos da nuevas fuerzas para los que esperan en el Señor. Nos ponemos de pie. Todavía estamos empezando este año nuevo, 2025. 26. Dios mío, yo estoy bien mal. Yo voy a cumplir 40 este año. 45. Dios mío. Por ahí, algo por ahí. Estamos en el 2025, aún todavía estamos en enero. 26. Dios mío. Me quedé atrás. Me parece tan felicidad. Mejor ciérrame la boca ya. Ya. Ciérrame la boca. Estamos en 2026 de enero. Yo sé que cada uno de nosotros, como familia, como individuos, tenemos metas, deseos, peticiones, oraciones para con Dios, que aún no se han contestado, que aún están por esperar ver. Y bueno, que este mensaje nos sirva como un mensaje de ánimo, un mensaje de seguir adelante a pesar de no escuchar o ver los resultados que deseamos, pero que seamos constantes, constantemente sirviéndole, constantemente buscándole, porque tarde o temprano, en un día común y corriente, usted no sabe cuándo la petición va a ser contestada. Pero siempre y cuando usted está en la voluntad de Dios, se le va a contestar su petición. Así como le fue contestada con Zacarías, haciendo la voluntad del Señor, trabajando en la obra del Señor, haciendo lo que Dios le había llamado a hacer con su vida, ser un sacerdote al servicio de Él. Y ahí Dios honró su constancia. Que seamos nosotros, aprovechemos de su ejemplo. No significa que todos tenemos que ser ahora ministros o predicadores o pastores o evangelistas, no, pero sé fiel, sé constante en lo que Dios le ha llamado a usted a servir. Serle fiel, serle constante. Y usted verá que Dios primero le va a dar las fuerzas para seguir adelante. Nuestro hermano José Luis oraba que nos contaba que a veces se siente débil, se aleja. Y él no es el único. Como Él hay muchos de nosotros que nos desanimamos, que nos ponemos débiles, que sentimos la lucha, que nos sentimos la batalla. Pero solo los que confían en el Señor, Dios renueva sus fuerzas. Solo a los que confiamos en Dios es esta promesa: de levantar alas como águilas, de fortalecer al cansado y dar fuerzas al débil. Correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos, los que confiamos en el Señor. Sigamos confiando, hermanos. No pierden la fe, no pierden su constancia. Saben que aún en el desierto Dios proveía a su pueblo. En medio de donde no había nada, Dios proveía. Y caía pan, maná, proveía agua de la roca. En cada situación. Nehemías dice que sus ropas no se desgastaban, sus zapatos no se desgastaban. Y aún sabiendo
que el pueblo de Dios no era como Elizabeth y Zacarías, en el sentido de que eran gente recta e intachable. No, un pueblo que Dios mismo le llama rebeldes y testaduros. Pero aún así, les fortalecía, proveía. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Que seamos constantes con Él. No seamos como la primera generación que le dio la espalda a Dios. Por eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero seamos como los que nunca le fallan en constancia. No que nunca vamos a caer, no que nunca vamos a pecar, sino que luchamos para ser fiel a Dios. Luchamos en nuestra debilidad. Que cuando nos caemos, nos levantamos. Así cuando Zacarías escuchaba de que todo el mundo es bendecido y nosotros no, pero él seguía. Seamos nosotros como esa pareja, digna de ser imitados, digna de seguir su ejemplo. Y veremos cómo Dios obra y cumplirá los deseos de nuestros corazones, si nos deleitamos en Él. Señor, yo oro por cada hermana y cada hermano, Señor. Tú sabes sus deseos, sus peticiones, sus anhelos. Tú sabes qué es lo mejor por cada uno de nosotros. Tú sabes exactamente lo que necesitamos, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a saber que solos no podemos hacerlo. Que dependemos de ti, Señor. Y dependemos, Señor, de nuestros hermanos alrededor nuestro. Para levantarnos. Para adorar al Señor juntos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, mira cualquier necesidad que hay entre nosotros. Tú eres el Dios que provee y que suple. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que sigue haciendo milagros. Señor, si es temprano, si es tarde, con tal que se haga en su tiempo, Señor, nos regocijamos y esperaremos, Señor. Esperaremos en ti. Para darnos, así como lo hizo Zacarías, para darte la alabanza solamente a ti, la gloria solamente a ti, Señor, el creador de todas las maravillas que podemos ver. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén.